que la psicología y las ciencias sociales se encuentran varadas ante el dominio del pensamiento positivista y a las eficaces y perversas trampas racionales del pensamiento neoclásico, que identifiquen que es necesario buscar nuevas formas y alternativas desde las ciencias sociales, que la psicología y las ciencias sociales no son las materias fáciles o poco rentables. Espero que tengan elementos para descubrir que en las ciencias sociales hay mucho por hacer y que se necesitan esfuerzos para tener un mejor mundo posible en el cual se modifiquen nuestras mentalidades enfocadas a cubrir las carencias del inmediato y que tengan visos promisorios para una sociedad que se organice de una manera distinta a la de la gran inequidad que caracteriza nuestro presente, que palpen las evidencias de las secuelas nocivas de la competencia mediocre, de egos que se vanaglorian de la apropiación de sobras que el sistema les permite conquistar, que reflexionen en que nuestra política social está implementada en función de indicadores y de razonamientos económicos, que la política social, las disciplinas como la psicología, la antropología, el derecho, se han quedado mudas ante el artificio argumentativo de la economía neoclásica, y que nuestro umbral educativo es tan mediocre que quienes se interesan en una problemática social tienden a ser petulantes y sentirse poseedores del saber y incapacidad de juzgar y discriminar al otro, promoviendo de la misma manera relaciones inequitativas y hostiles en una sociedad quebrada y fragmentada. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín, soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales en Montevideo, Uruguay. Bueno, les voy a contar un poco lo que hago y cómo llegué a ser docente. Me propuse estudiar ciencias sociales porque creía, y todavía creo, que el cambio real de la sociedad la podemos hacer si entendemos sus problemas. Por eso decidí dedicar mi carrera profesional a entender estos problemas y desde mi lugar ayudar para solucionarlos. Hoy tengo 32 años, puedo disfrutar de haber dedicado toda mi vida a formarme para ser un profesional que busca el cambio social. No fue un camino fácil. Cuando entré a la universidad, con 17 años, la condición de mi familia hacía que yo tuviera que trabajar 9 horas diarias como repartidor. Y luego de eso iba a la universidad. Salía a mi casa, salía de mi casa a las 7 de la mañana y regresaba a las 12 de la noche todos los días. Del trabajo iba directo a la universidad. Eso implicaba mucho esfuerzo y sobre todo dejar de lado algunas cosas que a todos los adolescentes les gustan. El tiempo de ocio en ese momento era muy poco. Luego, después de muchos años de esfuerzo, pude recibirme como licenciado en ciencias políticas y al poco tiempo me incorporaron a la universidad en donde estudié para ser asistente de un proyecto de investigación. Con el tiempo me propuse que si quería realmente avanzar debía continuar estudiando. Como en mi país, que es un país pequeño, las posibilidades para hacer estudios de posgrado son muy pocas, decidí buscar opciones fuera del país y decidí ir a México. Y en México viví casi 5 años. Primero hice la maestría en políticas públicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde fui compañero además de su profesor Miguel Enrique. Y cuando terminé, decidí quedarme a estudiar un tiempo más. Entonces me anoté en el doctorado. Hice el doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en septiembre del año pasado defendí la tesis y me volví a mi país. Ahora estoy instalado en mi país y trabajando como docente, que es lo que más me gusta y disfruto. Y espero que algo, aunque sea algo de lo que tuve la suerte de aprender en tantos años de estudio, sirva para que mis estudiantes puedan reflexionar, ser críticos, analíticos, sobre todo poco conformistas, y además les sirva para que ellos también busquen hacer en un futuro lo que más les guste. Bueno, les mando un abrazo a todos desde Uruguay, un saludo muy grande para todos. Chau. Hola, me llamo Liliana. Yo conocí a Miguel cuando él realizaba su servicio social en el área de diseño editorial del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Yo soy egresada de la carrera de Comunicación Social de la UAM y de la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas de la UNAM. Desde que egresé de las carreras he tenido 3 trabajos formales. El primero fue en un call center, el segundo fue como asistente de investigación en la universidad y desde hace 7 años trabajo en un canal de televisión pública. Actualmente tengo un cargo de jefatura
lo que implica coordinar al personal que trabaja con nosotros en el área de producción. Las utilidades que yo uso de la psicología las clasifico en dos. El primer ámbito podría ser el individual, que está vinculado con mis emociones, y la conducta, que finalmente van a tener un resultado en el desempeño que yo tenga dentro de mi trabajo, sobre todo porque las actividades que yo realizo se realizan bajo un alto nivel de presión. Entonces tengo que canalizar mis emociones para no derrumbarme o no, para salir adelante. El segundo rubro, que también es importante, es dentro del ámbito colectivo. Es decir, como me desempeño yo dentro de un grupo de trabajo, hay que lidiar con diferentes tipos de personalidades, pero hay que sacar adelante el trabajo. Tenemos que aprender a lidiar, a entendernos y sobre todo usar algunos principios de empatía, que eso nos va a llevar a tener resultados más efectivos, tanto a nivel personal como para beneficio de la institución. Lo que yo uso de la psicología es la inteligencia emocional, que es pues tratar de ser empática para siempre tener un resultado favorable dentro del área de trabajo con mis compañeros, y también para sobrellevar algunos problemas que se viven en la actualidad, como es el burnout o el mobbing, que es algo que tenemos nosotros que superar, porque es esta parte de mucha carga de trabajo, estrés, que nos llevan a tener depresión o ya problemas incluso físicos. Entonces hay siempre que entenderse a uno mismo, poder llevarnos con el grupo de trabajo y todo pues en beneficio de nuestro entorno y de nosotros. Gracias y un saludo a todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonel Flores Vega. eh, Soy sociólogo por formación en la licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Hice la maestría en políticas públicas en la misma Universidad Autónoma Metropolitana, pero en la Unidad Xochimilco, y actualmente estoy cursando el doctorado en estudios urbanos y ambientales en el Colegio de México. Digamos, dentro de este proceso académico que yo he tenido, he podido desarrollar algunos trabajos y algunas investigaciones, de los cuales han podido publicarse algunos trabajos dentro de algunas revistas mexicanas y algunas otras extranjeras. Gran parte de los trabajos se han desarrollado sobre todo en función de los trabajos que fueron asociados a la tesis de cada uno de los niveles. En el caso de la licenciatura, me centré en las representaciones políticas y sociales que los jóvenes tienen sobre sí dentro del contexto mexicano. En el caso de la maestría, hice un análisis de las políticas de propiedad que tienen que ver con los ejidos y las comunidades en México, que es un tipo de propiedad sui generis que no se puede encontrar en cualquier parte del mundo, y que justamente eso hace que sea polémico y al mismo tiempo sustantivo enfrentarse a este tipo de temas. Y actualmente me estoy ocupando dentro de mi tesis, de analizar los procesos de urbanización que se van generando dentro justamente de estos núcleos agrarios, que son los ejidos y las comunidades. Especialmente estoy interesado en los ejidos, y ese es parte de, digamos, de un trabajo de investigación que he estado desarrollando y que tiene como finalidad constituirse en mi tesis doctoral. Entonces, esto evidentemente ha constituido un tipo de experiencias para mí dentro de las ciencias sociales, donde, digamos, ha habido una especie de monopolio por algunas ideologías y algunas teorías que pretenden que las ciencias sociales, digamos, siempre, absolutamente siempre, puedan explicar procesos sociales que son de individuos, de personas, y no de cosas, y no de hechos. Pero esta, digamos, esta dicotomía justamente es lo que ha mermado el alcance de las ciencias sociales, porque se preocupa demasiado por el nivel de cientificidad con el que se desarrollan las investigaciones. Pero bueno, ya abordaré esto un poco más adelante.
Yo he podido conocer a Enrique Guerrero, su profesor, dentro de la maestría en políticas públicas, ¿no? Él es un psicólogo de la propia UAM Xochimilco, y entonces al principio me parecía un poco raro, ¿no? Que Enrique estudiara esto de las políticas públicas. Me sigue pareciendo, por supuesto, ¿no? Pero eh, digamos, hay una modalidad que justamente estábamos comentando en términos del monopolio que han tenido determinadas ideologías para establecer que solo ciertas formaciones o ciertos conocimientos permiten generar procesos disciplinares o interdisciplinares o multidisciplinares dentro de las ciencias sociales, y evidentemente la psicología es esto, ¿no? Entonces yo pude conocer a Enrique dentro de estos cursos de la maestría en políticas públicas. Nos tratamos prácticamente todos los 2 años que, se, que se tuvieron que desarrollar en la maestría. Hicimos algunos trabajos conjuntos dentro de algunas de las materias o seminarios que llevamos en conjunto, y digamos que eh, podría decir que tengo un grado de relación aceptable como, como, este, como colegas, pero también como amigos, ¿no? Entonces, esa es la calidad con la que yo me he relacionado con Enrique Guerrero. Dentro, digamos, un poco más de los problemas que importan dentro de la psicología al interior de las ciencias sociales, yo creo que, digamos, a finales de la Edad Media, ubicándonos en el proceso histórico mundial, ¿no? A finales de la Edad Media, cuando empieza el Renacimiento y empiezan a generarse nuevas inquietudes por generar conocimientos que van a irse desarrollando, digamos, por filósofos clásicos que van, digamos, antecediendo a algunos como Platón, Aristóteles, y que al final de cuentas se va a consolidar en algo que va a iniciar el proceso de la modernidad, pensando especialmente en René Descartes, en Leibniz, en Locke, en Immanuel Kant, en Hegel, una serie de pensadores que van a consolidar, digamos, el pensamiento dentro de la filosofía, pero que en realidad estaba encaminado a las ciencias sociales, ¿no? Entonces, digamos, ese proceso de generar conocimiento científico dentro del pensamiento humano, digamos, va a empezar, digamos, a especializarse dentro de cada una de las disciplinas, y justamente va a crear estas disciplinas, ¿no? Porque bien recordemos que antes de la modernidad, pues en realidad Platón y Aristóteles lo eran todos, eran biólogos, eran físicos, eran químicos, eran politólogos, eran economistas, eran todo, ¿no? Justamente en esa concepción de filosofía. Pero una vez que termina, digamos, este proceso y empiezan a generarse disciplinas, pues la psicología, al igual que otras, junto con la sociología, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del XX, pues van a empezar en formación, ¿no? Van a empezar a generarse justamente estos campos disciplinares en el que no había, digamos, un campo claro para cada uno de ellos, ¿no? Digamos, hay varias disputas al interior de la sociología con la psicología, porque los dos se encargaban del hombre, ¿no? Los dos se encargaban del individuo. Entonces, no sabían muy bien, pues, cuál era el campo que le correspondía a uno y cuál era el campo que le correspondía al otro, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de problemas para delimitar los campos de estudio eran lógicamente naturales porque se estaban escindiendo, pero al mismo tiempo que se escindían, digamos, se creaban muchas preguntas, entre ellas, pues, cuál era el camino que se tenía que seguir, digamos, este tipo de disciplinas, ¿no? Y van a haber discusiones muy importantes, ¿no? Entre la escuela austriaca de las ciencias sociales, entre los alemanes, entre los franceses, para poder establecer si justamente se iban a seguir un camino dentro de las ciencias sociales de corte cualitativo, que ellos van a etiquetar o clasificar como ideográficas, o más bien nomotéticas dentro del campo cuantitativo. Entonces, ese proceso, digamos, de concepción de las ciencias sociales va a impactar en cada una de las disciplinas, no solamente de la psicología, sino también de la sociología, la ciencia política, la economía, ¿no? Y con ese, digamos, proceso
van a irse generando y al mismo tiempo delimitando cada uno de los campos, ¿no? Entonces, me parece que Emily Durkheim, ¿no?, un sociólogo de finales del siglo XIX, principios del XX, es quien justamente en un texto que se llama Las reglas del método sociológico, ¿no?, va a establecer justamente la distinción entre la psicología y la sociología, porque a la sociología le importa al individuo, pero no al individuo en términos particulares, sino al individuo para explicar procesos sociales que tienden a ser más complejos, ¿no? Él planteaba que en realidad un individuo y la suma de muchos individuos no representan, digamos, a la sociedad, sino más bien que el individuo, cuando se une en colectividad, crea una representación social, crea una conciencia colectiva, y esa conciencia colectiva es justamente la que se va a estar siguiendo. Y en tanto la psicología le va a interesar al individuo, pero al individuo desde dentro, al individuo en sí mismo. Entonces puede haber una incidencia, por supuesto, hacia afuera o hacia adentro, pero esa incidencia es más o menos secundaria, es más o menos, digamos, una parte que no puede incorporarse de manera importante. Entonces, la psicología, yo creo que especialmente como un campo social, se ha consolidado, ¿no? Se ha consolidado en términos, digamos, teóricos, en términos de organización de la disciplina. Sin embargo, o sea, la psicología tiene mucha tarea que realizar, tiene muchas actividades que desarrollar, entre ellas, ¿no?, eliminar, digamos, ciertos resabios ideológicos que han permanecido de pretender constituir una ciencia dentro de la psicología, porque para que nosotros podamos explicar procesos individuales y procesos colectivos, no necesitamos que nosotros nos convertamos en científicos como las ciencias exactas, matemáticas, la física, la química. No tenemos que explicar, no tenemos que comprobar, simplemente tenemos que comprender el sentido que las personas le otorgan a sus acciones. Y en ese sentido, me parece que la psicología es la herramienta más importante, ¿no?, más importante para poder comprender las representaciones individuales que tenemos como sujetos dentro de una sociedad. Y eso es el principio fundamental que puede auxiliar a otras disciplinas como la sociología para poder explicar procesos, digamos, mucho más simples de lo que aparentemente queremos hacer dentro de las ciencias sociales. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos a los partidos políticos, ¿no?, nosotros estamos pensando en una organización, pero nunca nos preguntamos qué, qué sucede detrás de esa organización, ¿no? O sea, qué hay, cómo se manifiesta, quiénes actúan, de qué manera actúan. Y ahí es justamente cuando la psicología entra. ¿Por qué? Porque la sociología explica en función de grupos sociales, pero el grupo social, como un partido político, no puede ser explicado a la luz de un comportamiento colectivo, sino depende de las decisiones individuales que tomen las personas que están formando parte de ese grupo para que pueda explicarse en su totalidad, porque un partido político no es una persona, ¿no? No es una persona que decide actuar bien o decide actuar mal, sino más bien es el conjunto de personas que constituyen el partido. Entonces, para poder comprender lo que es un partido político, tenemos que comprender las acciones y las decisiones que toman las personas que lo constituyen. Y para que nosotros podamos analizar eso, tenemos que recurrir a la psicología, porque es justamente la que se encarga de descubrir y en realidad describir, ¿no?, esos procesos individuales que están asociados a conceptos y categorías que dentro de la psicología se han creado, ¿no? La conciencia, el yo, el superyo, el alter ego, el ego y una serie de cosas que la psicología, digamos, ha creado, ¿no? Entonces, yo creo que la explicación de los procesos sociales dentro de las ciencias sociales tienen una participación importante la psicología y tiene que asumir esa tarea, ¿no? En lugar de estar pensando en poder predecir comportamientos, en poder generar leyes, tiene que preocuparse por las cosas cotidianas que todo el mundo
hacemos todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, digamos, cuando nosotros estamos interesados en explicar el comportamiento de un alumno, por ejemplo, ¿no? El alumno, si bien tiene condiciones, características, contextos que determinan sus funciones dentro de la escuela, pues también es cierto que nosotros, digamos, estamos constituidos por una serie de significados, por una serie de valores, por una serie de éticas, de valores que permiten que nosotros podamos actuar, porque si no, digamos, nosotros estamos fuera de contexto. Entonces, yo creo que la psicología debe organizarse, debe sistematizarse y debe de consolidar su campo social para poder explicar cosas que otras disciplinas no pueden explicar. Bueno, pues espero no haberlos fastidiado mucho y espero que este comentario pueda servir para la reflexión y para el análisis dentro de sus cursos. Muchas gracias y agradezco la invitación de su profesor Enrique para poder presentarme con ustedes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Marta Julia Barrón Cruz, soy licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y maestra en Desarrollo Educativo enfocada a las tecnologías de la información y la comunicación por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Muy bien, yo conocí a Miguel cuando él realizaba su servicio social en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco en el área de producción editorial, que en ese momento yo trabajaba como asistente de investigación en el mismo departamento, en el Departamento de Educación y Comunicación. Y bueno, a veces coincidíamos en cuestiones laborales, posteriormente nos convertimos en buenos amigos. En la actualidad soy asistente de procesos de producción en el canal del Congreso, en la dirección de producción y programación. El área de seguimiento de series, servicios a la producción, la videoteca, programación y promoción e imagen. Mi labor es apoyar a estas áreas para que cumplamos nuestro propósito, que es llegar al público. En cuestión de las ciencias sociales, considero que son muy importantes en nuestra labor, ya que, bueno, debemos de conocer no solamente individualmente, sino también los grupos con los que vamos a trabajar más bien. Esto nos ayuda en que podemos dar soluciones y podemos sacar un producto que nos va a ayudar en nuestra labor diaria. Creo que la psicología la aplico diario para poder dar soluciones concretas, las cuales nos ayudarán en nuestra labor diaria dentro de la dirección. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.